Año 1405, el puerto de Nanjing se prepara para una salida histórica. Un hombre vestido con túnica de almirante observa cómo los juncos, inmensos y llenos de tripulación, se preparan para zarpar. Cheng He, un eunuco de la corte Ming, no es solo un líder militar, es un hombre que cambiará el curso de la historia. Pero, ¿por qué un imperio tan poderoso decide emprender viajes tan... Año 1405, el puerto de Nanjing se prepara para una salida histórica. Un hombre vestido con túnica de almirante observa cómo los juncos, inmensos y llenos de tripulación, se preparan para zarpar. Cheng He, un eunuco de la corte Ming, no es solo un líder militar, es un hombre que cambiará el curso de la historia. Pero, ¿por qué un imperio tan poderoso decide emprender viajes tan arriesgados? Quédate hasta el final y descubrirás qué ocurrió con esas expediciones que desafiaron las aguas del Océano Índico. Zheng He, nacido en 1371 en Yunnan, era un eunuco que había servido en la corte del emperador Yongle. A pesar de su origen humilde, pronto se convirtió en un líder clave en la dinastía Ming. Su habilidad como estratega y su lealtad al emperador lo llevaron a comandar la mayor flota naval del mundo en su época. La misión de Zheng He era clara: expandir el poder de China, establecer lazos diplomáticos y comerciales y demostrar al mundo la grandeza del Imperio del Medio. Entre 1405 y 1433, Zheng He emprendió 7 grandes expediciones, llevando a más de 300 barcos, incluyendo gigantescos juncos de varios pisos y más de 28,000 hombres a bordo. Sus viajes no fueron simples exploraciones, sino verdaderas misiones de contacto con otras culturas, como las de la costa este de África, el subcontinente indio y el mundo árabe. Pero ¿cómo lograron estos barcos navegar tan lejos, en un momento cuando la tecnología occidental aún no había alcanzado esos niveles de desarrollo? Lo que hizo única a la flota de Zheng He no fueron solo sus barcos, sino su capacidad para navegar con precisión a través del Océano Índico. Los juncos de la flota, de hasta 120 metros de largo, eran enormes y avanzados para su época. Equipada con velas, timones y una tripulación diversa, la flota estaba diseñada para resistir los vientos y tormentas de las aguas del sudeste asiático, sin mencionar las largas distancias hasta África. Pero por supuesto, esto también significaba que sus viajes eran extremadamente peligrosos. Zheng He no solo era un comandante militar, él era también un diplomático excepcional. Sus viajes no solo buscaban el comercio, sino la demostración de la supremacía china. En el camino se encontraba con monarcas que a menudo no tenían idea de lo que representaba la majestuosidad de la flota. En algunas ocasiones, Zheng He era recibido con regalos y se intercambiaban mapas y productos. En otras, se negociaba por la paz o se sometían tributos al emperador Meng. En 1413, la expedición de Zheng He llegó a la costa de Somalia, en África. Allí, encontró grandes reinos con los que entabló relaciones comerciales. Entre las maravillas que los africanos ofrecieron, destacó el oro, el marfil y los leones. Pero la expedición no solo trajo riquezas, sino también curiosidad científica. El emperador Ming había encargado a Zheng He estudiar los productos, conocimientos y culturas de estos territorios lejanos. Así, el imperio chino obtenía datos valiosos que enriquecerían su propia cultura. A pesar de su éxito, las expediciones no estuvieron exentas de controversia. Muchos altos funcionarios en la corte Ming consideraban que el costo de estas flotas era una carga económica innecesaria. ¿Por qué gastar tantos recursos en algo tan incierto?, se preguntaban.
Sin embargo, el emperador Yongle era un firme creyente de que el prestigio mundial de China valía cada inversión. La tensión en la corte crecía y las voces disidentes comenzaban a ganar fuerza. En 1421, Cheng He regresó a China tras su sexta expedición. Durante su ausencia, la corte Ming había comenzado a cambiar. El emperador Yongle murió y su sucesor, el emperador Hongxi, no compartía el entusiasmo por las expediciones. A pesar de la victoria en sus viajes, las opiniones sobre la continuación de estas se dividían, mientras la corte se inclinaba hacia el aislacionismo. Sin embargo, Cheng He, sin dejarse intimidar, seguía recibiendo elogios por la magnificencia de su flota. El regreso de Cheng He a China no solo fue una victoria en términos diplomáticos. Su flota había demostrado a las potencias regionales la fuerza naval de China, un país que aún mantenía una imagen de poder formidable. Las ciudades costeras de Asia y África sabían que China podía enviar enormes flotas para asegurar sus intereses, pero ¿sería esto suficiente para garantizar el futuro de las expediciones? En sus últimos viajes, Cheng He buscaba consolidar el control chino sobre el comercio del sudeste asiático y África. Conocida como la Flota de los Tesoros, la flota de Cheng He era la más grande del mundo y rivalizaba con cualquier flota militar moderna. Pero en 1433, su última expedición terminó abruptamente. Regresó a China para nunca más volver al mar. Fue un cierre inexplicable que muchos historiadores aún se cuestionan. ¿Por qué se suspendieron las expediciones de Zheng He? Algunos historiadores sostienen que la creciente influencia de los conservadores en la corte Ming fue un factor clave. Otros argumentan que la muerte del emperador Yongle, quien había patrocinado las misiones, significó el fin del apoyo imperial. Pero algunos también creen que China, satisfecha con sus logros, decidió centrarse en su propio territorio, abandonando el objetivo de expansión. A partir de 1433, China cerró sus puertas al mundo. El aislacionismo se apoderó de la dinastía Ming y las futuras generaciones de emperadores Ming decidieron no continuar con las grandes expediciones marítimas. Sin embargo, el legado de Zheng He no desapareció por completo. En varias regiones del mundo, su nombre aún se recuerda como el comandante de la flota que llevó a China a las costas más lejanas del mundo conocido. El impacto de las expediciones de Zheng He no fue solo político. Las rutas comerciales abiertas durante sus viajes ayudaron a conectar diferentes partes del mundo, creando un intercambio cultural y comercial que enriqueció tanto a China como a las regiones visitadas. La tecnología china, los productos de lujo y las especias llegaron a mercados en India, el Golfo Pérsico y África. Estos intercambios dejaron una huella profunda en la historia global. A pesar de la retirada de las flotas chinas, el eco de los viajes de Zheng He perduró. En las costas de África, sus viajes dejaron marcas visibles. Las historias de los viajeros chinos y sus regalos de seda y porcelana se entretejieron en las leyendas locales. La influencia de China en estas regiones, aunque breve, dejó un legado que se mantuvo durante siglos. Pero lo más curioso de la historia de Zheng He es la contradicción de sus viajes. Si bien China era la potencia más grande en el océano, decidió, en un giro abrupto, poner fin a su expansión. La flota que pudo haber consolidado a China como la potencia dominante en el comercio global simplemente desapareció de la vista. Esta retirada ha sido objeto de debates. ¿Fue un error estratégico o una decisión que tenía que ver con la visión interna de China?
Algunos sostienen que fue un error estratégico no seguir con las expediciones de Zheng He. A medida que Europa comenzó a expandir sus propias flotas y redes comerciales, el imperio chino se quedó atrás. Otros argumentan que la política interna de China, que siempre favoreció la autosuficiencia, simplemente no permitió que el imperio siguiera mirando hacia afuera. De todas formas, la influencia de Chen He y sus viajes no fue en vano. Su legado, más que cualquier tesoro material, fue el establecimiento de un modelo para futuras expediciones. Las técnicas de navegación, las estrategias diplomáticas y la idea de proyectar poder a través del mar permanecieron como referencias para futuras generaciones, incluso cuando China volvió al aislamiento. Las flotas de Zheng He navegaron hasta aquí, expandiendo el comercio. Hoy, Esta Zheng leyenda inspira He nuestros es una cuentos y hasta figura nuestra comida. enigmática. Algunos lo ven como un pionero que expandió las fronteras de su país, mientras que otros lo interpretan como un líder que no alcanzó su verdadero potencial. Lo cierto es que sus expediciones desafiaron las expectativas de su tiempo, y aunque el impacto Exacto. inmediato de sus viajes Observe las fue rutas de frenado, Zheng He partiendo de el China. mundo Se extienden nunca hasta dejó de África y ser el el Medio mismo Oriente. Las después ciudades de su están paso. claramente marcadas. El final de las expediciones de Zheng He no es solo el final de un capítulo en la historia china, sino el inicio de una reflexión sobre el poder, la diplomacia y la visión a largo plazo. ¿Por La qué retirada el de las flotas de imperio Zheng He más sí, grande los de mapas su antiguos época muestran más decidió abandono de dar la Tal vez lo espalda al respondieron, mundo? la verdad. Las preguntas sobre los motivos de esta retirada siguen siendo tema de debate entre historiadores. Zheng He podría haber sido el primer explorador global, y sus expediciones demostraron que China tenía la capacidad de dominar los mares. Pero la retirada repentina de estas flotas marca una de las decisiones más intrigantes de la historia. El misterio sobre qué pudo haber sido si China hubiera continuado expandiéndose por el mundo nunca dejará de asombrar. El almirante chino, conocido por su gran visión, dejó una marca en la historia global, pero también una lección. El poder no siempre se mide por la expansión, sino por las decisiones que tomamos. Dale like y suscríbete para más historias fascinantes. ¿Qué opinas sobre la retirada de las flotas de Zheng He? ¿Fue un error histórico o una decisión estratégica?